Plácido Gutiérrez presenta El Inquisidor Ilustrado, espacio realizado con el fin de divagar acerca de misterios, mitos, leyendas, hechos insólitos y mucho más. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean todos una vez más al Inquisidor Ilustrado. Como todas las semanas estamos haciendo podcast ahí que salen los primeros días de la semana. Siempre el Inquisidor Ilustrado con Plácido Gutiérrez, su servidor. Bueno, estaba un poquito así, un poco con malestar de garganta, pero estamos acá para traerles otro episodio interesante acá del Inquisidor Ilustrado. Así como en el episodio anterior, pues habíamos hablado de hacer unos podcasts especiales de lo que son mitos, leyendas y tradiciones locales acá en el estado Táchira. Esto es acá muy tradicionalista. Esto lo de leyendas del Táchira. Acá es una región andina donde se tienen bastantes creencias de espectros, espantos. Hay cosas que rayan en lo increíble. Otra cosa que otras leyendas que pueden tener arraigo en algunos sucesos, pues, y bueno, la población antiguamente le daba esas connotaciones más allá de la explicación normal, como si se tratara de algo mágico. Recuerden que muchas veces las explicaciones pues no eran no había mucha explicación científica, no había base científica o el conocimiento de la población en aquel entonces, principalmente campesina, pues no tenía esa manera de explicar muchos fenómenos y lo asociaban entonces a falta de conocimiento y de explicación científica, pues lo asociaban a ciertas deidades o ciertos elementos mágicos, y de ahí surgen muchas leyendas de hechos que probablemente fueron normales o elementos naturales, pero como no había explicación al respecto, pues tampoco estoy desprestigiando estas leyendas del Táchira. Es un libro bastante bueno. Lolita Robles de Mora es la que recopila, no la autora intelectual de todas estas leyendas, pero sí es la que recopila en uno de los libros más leídos acá en esta región, pues todo lo que es las leyendas del Táchira. En este caso, pues vamos a seleccionar algunas leyendas, pues ahí se escucha. Vamos a seleccionar algunas leyendas, vamos a leer algunas leyendas con la participación de unas intervenciones de nuestros amigos que siempre nosotros escuchamos, que son nuestros robots. Este es Miguel y Penélope, ya ustedes lo han escuchado en otras intervenciones, pues van a ser las voces de algunos diálogos que salen acá en Leyendas del Táchira. Esto se hace también a petición de uno de los oyentes. Este es un oyente muy fiel, este es Cristian Gutiérrez, este es mi sobrino, pues él es asiduo o le gusta bastante lo que son las leyendas del Táchira. Vamos a empezar entonces con una de las leyendas del siguiente libro. Vamos a leer unas cuantas porque en realidad las leyendas son cortas. Vamos a empezar entonces. Empecemos con la primera leyenda y ahí seguiremos con más. Esto es El Inquisidor Ilustrado. Empecemos con la primera leyenda. Esta leyenda con el cual vamos a iniciar se llama la leyenda del río Torbes. Vamos a darle inicio, pues. Dice que en Barrancas, al noreste de San Cristóbal, que está en la margen izquierda del río Torbes y las montañas, es un terreno dedicado al cultivo, cría de animales domésticos, pequeñas industrias y especialmente la elaboración de ladrillos. Ahí se encuentra la familia Guerrero, y en ese entonces pues se retiraron temprano a descansar. En el trajín del día en la granja, entre el cuidado de los pollos y la poda de los árboles frutales, los había dejado rendidos. Ese día, pasada la medianoche, uno de los niños llegó llorando a la habitación de sus padres. Papá, hay un toro, tengo miedo. Con los gritos del niño se despertaron los 6 muchachos, casi todos grandes. El pequeño siguió llorando y repitió: ahí está el toro. Y en efecto, en la soledad de la noche se escuchaban unos horribles bramidos del toro, seguido por un ruido ensordecedor.
Todos estaban asustados y miraban a sus padres de manera muy interrogante. Los pequeños se habían abrazado a su mamá y los mayores pues se sentaron al borde de la cama. El señor Guerrero, en este caso, pregunta. ¿Qué hora es? Y le contestan. La 1 de la mañana. ¿A qué día estamos? Volvió a preguntar. A 1 de noviembre. Claro, es eso. Dijo para sí. ¿Qué es lo que está claro? Preguntó su esposa. Que hoy es el Día de las Ánimas. ¿Y qué tiene que ver eso con los bramidos del toro? Y él le responde con esta historia. Mucho, ya les cuento. Todos los años, en el Día de los Difuntos, el río crece y amenaza con llevar todo a su paso. A veces hasta se sale de su cauce. Unas crecen en silencio y nadie se da cuenta, pero otras, como ocurre hoy, viene acompañado de ruidos extraños y terribles bramidos. Lo curioso de estas abundancias es que no suceden en épocas de lluvia ni está lloviendo en las cabeceras del río o de las quebradas que los surten. Generalmente esto ocurre de madrugada. Estas crecidas llevan a su paso todo lo que encuentran, pero no se preocupen, que el río está bastante distante de la granja. Dentro de unas horas sus aguas se habrán aquietado. Váyanse a dormir. Y así culmina esta primera leyenda del Táchira. La primera leyenda que se llama, aquí lo tenemos, es la leyenda del río Torbes. Estaba buscando el título en ese momento. Esa es la leyenda del río Torbes. En resumidas cuentas es una abundada que viene en las madrugadas y que viene acompañado de ruidos extraños. En este caso, en la historia que nos narra Lolita Robles de Mora, pues habla de que un toro se escucha en esa madrugada, específicamente en noviembre. Vamos con la segunda historia. Es de la capilla de los desamparados. Dice que vamos a ponerle el sonido de transición, ¿sí? Vamos con la siguiente historia. Esta segunda historia es la capilla de los desamparados. Esto está en el pasaje 12, el pasaje Cumaná de la ciudad de San Cristóbal. Esta capilla recuerda una triste historia. Dice de esta manera: María era una mujer hermosa y joven, pero de vida alegre. Sus días transcurrían entre parrandas y alcohol. Cuentan que una noche de tragos fue herida mortalmente. Su acompañante, movido por los celos y el aguardiente, la agredió. A pesar de la gravedad de sus heridas, tuvo fuerza para salir del bar y pedir auxilio. La sangre le salía a borbotones y su traje estaba empapado. Gritó desesperada. Al principio, nadie se atrevía a socorrerla por lo impresionante de sus heridas. Cuando los vecinos la auxiliaron, ya era demasiado tarde. María cayó desmayada debido a la gran pérdida de sangre. A los pocos minutos falleció. Poco tiempo después, los vecinos, apesadumbrados por no haberla ayudado, construyeron una capilla para perpetuar su recuerdo en el lugar donde ella murió. La llamaron la Capilla de los Desamparados. Dicen que en esta capilla ocurren fenómenos muy extraños. Entre las 7 y las 10 de la noche se ve iluminada por una suave luz. A su alrededor parece como si estuviese amaneciendo. Dentro de ella se escuchan susurros y voces tenues, como alguien que estuviese rezando. Esa es la segunda historia de la capilla de los desamparados. Es una historia bastante triste, pero que en resumidas cuentas nos habla de la historia de una muchacha de la vida alegre, según Lolita Robles de Mora, pues no es nada más y nada menos que una prostituta, en este caso. Es un eufemismo que utiliza la autora para no ser tan soez o vulgar con la narrativa, porque es un libro para todo público. Vamos entonces con el tercer relato. Suéltalo, ponme la transición y vamos con el tercer relato. Se trata de El fantasma de la ermita. Vamos a escuchar el relato. Lo recuerdo perfectamente como si fuera ayer. Estábamos recién llegados a la ciudad y mis padres alquilaron una casa en las cercanías de la Plaza Páez. Desde la ventana se veía diagonalmente la plaza y la iglesia.
Mi madre, siguiendo las indicaciones de los vecinos, cerraba todas las puertas y ventanas antes de las 9 de la noche. Este hecho me llamó la atención y pregunté: ¿por qué nos recogemos tan temprano? Porque todos los vecinos de la ermita le tienen miedo al fantasma. Repuso mi madre. ¿Qué fantasma? Uno que sale todas las noches en las cercanías de la iglesia, cruza la plaza y se dirige hacia el pasaje Cumaná. ¿De verdad? Pregunté incrédulo. Eso dicen. ¿Y cómo es? No lo sé. Lo único que me han dicho es que nadie se atreve a salir después de las 9 de la noche. Esa noche y muchas más, me fui a la cama con el pensamiento puesto en el fantasma. Estaba tan intrigado que deseaba verlo y convencerme de que no era un cuento para amedrentar a los trasnochadores. Una noche de cuarto creciente en que la luna alumbraba tenuemente la plaza, decidí quedarme hasta tarde y comprobar si eran ciertos esos comentarios. Cuando todos se acostaron me levanté muy despacio y me escondí detrás de la ventana. Abrí una rendija y a través de ella, atisbé. Todo estaba en silencio y por la calle no había un alma. En el reloj de la iglesia dieron las 9, las 9:30, las 10, las 10:30. Nada. No ocurría nada. Di un vistazo a la iglesia y a la Plaza Páez. Todo estaba sumido en una suave penumbra, pero podían distinguirse algunos detalles. De pronto vi que algo se movía, venía de la iglesia, cruzaba en diagonal y pasaba delante de mi casa. Contuve la respiración y los vellos se me erizaron. Sentí miedo, quise gritar y la voz no me salía de mi garganta. Con los ojos muy abiertos vi que estaba una figura alta y estilizada que vestía de negro. La cabeza estaba cubierta por un capuchón, caminaba como si fuera etéreo, se dirigía a la parte baja de la ciudad. El fantasma se perdió en la noche y yo me fui a la cama. Tuve pesadillas y grité. Cuando a la mañana siguiente le conté lo ocurrido a mi familia no me creyeron. Años después, supe que el fantasma era de un curita travieso que todas las noches iba a visitar a su amiguita. Y ahí escuchábamos el fantasma de la ermita, que no era más que un cura o un presbítero, que es el título original de los sacerdotes católicos, un presbítero que, según se puede desprender del relato, se trata de un cura que tenía ciertas intimidades con alguna mujer, y en la parte católica pues los curas hacen un voto de celibato y por lo tanto eso vendría siendo como un pecado, ¿no? En este caso. Y eso es lo que hace que el cura, el alma quede en pena. Vamos ahora con otro relato. En este caso el relato se titula El descabezado del seminario. Escuchemos. Hace años, cuando estudiaba en la Universidad Católica, me ocurrió el siguiente hecho. Bajaba las gradas que están cercanas a la capilla cuando sentí un escalofrío. Había oscurecido y muy pocos alumnos caminaban por los pasillos del antiguo seminario. Sentí la sensación de que alguien estaba junto a mí. De súbito quedé paralizado y los vellos del brazo se me erizaron. En el recodo de la escalera vi pasar una sombra fugitiva. Me di valor y seguí mi camino. Posiblemente todo era producto de mi imaginación. Días después, en el mismo lugar, pero más tarde, sentí la misma sensación. Eran las 10 de la noche, el claustro estaba solitario. Los alumnos habíamos tenido una larga práctica en el laboratorio y salimos uno a uno. En ese momento pude ver una figura alargada vestida de seminarista, que parecía tener mucha prisa. Esta vez me fui preocupado para mi casa, creía estar alucinando. Al día siguiente comenté el hecho con un compañero de curso, este me dijo: Yo también he tenido esa sensación de que alguien está a mi lado. Es más, escuché la respiración y los pasos. He visto al seminarista leyendo y paseando por los pasillos. Semanas después, al salir de una práctica de biología, mi amigo me pidió que lo esperara. Le dije: voy saliendo, te espero en la puerta. Caminé por el pasillo del primer piso, bajé las escaleras y al llegar al descanso me paralicé.
Tuve la sensación de que todo giraba a mi alrededor y que me precipitaba por un barranco. Miré al techo, de la esquina pendía una cuerda y de ella un seminarista sin cabeza. Quise correr y no pude, y entonces grité con todas mis fuerzas. ¡Auxilio, auxilio! Oh, 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 oh. Los pocos alumnos que quedaban en el laboratorio y el profesor, vinieron corriendo. Yo sin poder hablar señalaba el techo. Todo estaba normal, el seminarista sin cabeza se había esfumado. Cuando pude reaccionar y contar lo ocurrido, todos me creyeron y alguien comentó: Ese es el seminarista sin cabeza. Dicen que hace muchos años, cuando estaba recién construido este edificio, había un seminarista que padecía una grave enfermedad y una noche, en un ataque de locura, se ahorcó en ese lugar donde aparece. Eso que estamos escuchando es el seminarista. Aparentemente pues es un personaje que por más que hiciera oraciones y tratara la meditación, debió tratarse de una enfermedad fuerte. Y bueno, ese es uno de los relatos que se escucha, que aparece un seminarista ahorcado sin cabeza. Bueno, se puede presumir que es un seminarista ahorcado que aparece allí en el seminario. Y no es el primer relato, ya posteriormente se escucharon más y más y más relatos. Yo me imagino que si están en un claustro de oración y para formar los futuros sacerdotes, pues ahí es como que en Harry Potter aparezca algo que se pueda resolver con magia y no hagan magia para resolverlo. Lo mismo digo, si aparece un seminarista allí ahorcado, que es mi conjetura, es lo que yo logro por lo menos interiorizar y ver qué es lo que sucede allí. Yo digo que si aparece un seminarista allí ahorcado, como en el relato que acabamos de escuchar en la voz de Sabina, entonces podemos decir que ya podrán haber hecho algún rito religioso para poner esa alma en descanso, si nos ponemos en contexto. Y este libro de Lolita Robles pues recoge todas esas historias que han pasado ya bastantes años, y yo creo que ya a estas alturas el descabezado del seminario ya tendrá paz en su alma. Vamos con el último relato del podcast, que se titula así como lo escuchan: En el Cuartel Bolívar. Suéltalo, videotape. El Cuartel Bolívar es una recia construcción en forma de castillo y es sede del comando de la Segunda División del Ejército. Aquella noche todo estaba en silencio. El rondín acababa de visitar las garitas y los puestos de guardia, luego pasó a comunicarle al oficial de guardia: Sin novedad, mi capitán. Corría una brisa fría y la niebla iba cubriendo la ciudad. El soldado de la garita vigilaba la zona norte, cuando lo sacudió un escalofrío o pensó: Esta noche va a hacer mucho frío, menos mal que falta poco para terminar la guardia. Las luces de la ciudad se reflejaban en las nubes. En un reloj lejano sonaron 12 campanadas. Se dijo: Son las 12, creí que era más tarde, aún me falta una hora. Al rato volvió el rondín visitando los puntos de guardia y el soldado lo vio desaparecer entre la niebla. Poco después, escuchó unos pasos marciales. Entre nubes divisó la figura de un capitán en su traje de gala. Qué raro, pensó. De inmediato se cuadró y saludó al superior. Sin novedad, mi capitán. Enhorabuena, soldado Parra, porque siempre está alerta. Cuando termine su guardia, preséntese al ronda. A sus órdenes, respondió el soldado. El capitán desapareció entre la niebla, mientras el soldado Parra se preguntaba: ¿quién será ese capitán y por qué sabe mi nombre? Además, ¿por qué viste de gala? La noche se hizo cada vez más oscura, la niebla se disipó y comenzó a llover torrencialmente. A la 1 en punto llegó el guardia de garita a relevarlo y, después el soldado Parra atravesó la azotea bajo el fuerte aguacero. Se dirigió a la parte baja del cuartel en busca del oficial de ronda. Cuando estuvo delante de él se cuadró. A sus órdenes, mi capitán, aquí estoy. Ya veo que está ahí, pero ¿qué quiere? ¿Usted no me llamó? Yo... Sí, señor, perdone,
pero me dijeron que me presentara a usted al terminar mi guardia. ¿En dónde hiciste la guardia? En la garita norte. ¿Y quién te dijo que vinieras? Un capitán alto, vestido de gala. ¿Lo conoces? No señor, pero me pareció extraño. ¿Por qué? Porque apareció y desapareció entre la niebla. Han pasado los años. Esta escena se ha repetido muchas veces. En las madrugadas aparece un capitán vestido de gala que imparte órdenes. Dicen que tuvo un accidente y su espíritu de servicio lo lleva siempre a su amado cuartel. Escuchábamos la historia del capitán que se viste de gala en el cuartel Bolívar, pero no es el único sitio donde este tipo de historias ocurren. Casi en todos los servicios o en todas las instituciones castrenses siempre existe esa historia de un fantasma, específicamente pues la de un capitán que pide parte. Bueno, esto pues sucede a raíz de las creencias que existen en los cuarteles, pero yo me aventuraría a decir que esto se trata de una estratagema, un ardid como para que los soldados no se duerman. Parece ser, porque casi en todas partes tienen esa historia del fantasma que se viste de gala. Algunos dicen que es un capitán, otros dicen que es un general, en todas partes, porque ese cuento yo lo he escuchado en muchos sitios. De hecho, donde yo presté servicio, donde estuve en mi servicio militar, existía el cuento de el capitán que se aparecía en puesto 4, específicamente en el segundo turno, y todos sabemos que el segundo turno es la hora del burro, donde es posible que sus soldados se queden dormidos, y por eso es que yo conjeturo que ese capitán o ese soldado o lo que sea que se aparezca a esa hora de la mañana, sencillamente es porque lo hacen para que los soldados no se queden, vulgarmente como dicen, clavados en los puestos de guardia, o como decimos acá, clavados en los puestos de guardia. También existe en otros sitios, existe también el cuento o la leyenda o el mito de una niña que sale gritando en las noches escabrosas a la hora del burro, a la hora donde pega más sueño, y sale gritando una niña, o se les aparece a los que están de guardia. Curiosamente, estas apariciones son a la gente que está de guardia, no se le aparece a alguien durmiendo y lo despierta, no, es con la gente que está de guardia. Entonces por eso que yo conjeturo que estos son apariciones como sacadas del populacho, de la cuestión popular, para hacer que los puestos de guardia estén o se queden despiertos. Eso lo dejo a juicio y criterio de cada uno. Esto, lo anterior, lo digo por la sencilla razón de que en mis tiempos también yo tuve que aplicar la historia, algo parecido al general o al capitán. Era la historia del soldado del taller. Era la historia, empecé a ver un soldado que era muy relajado en su servicio y por lo general pues siempre terminaba haciendo lo que quería, se escapaba, dormía. Entonces yo inventé esa historia del soldado del taller. El soldado pues sufrió en mi historia una muerte prematura, por tanto hacer actividad física, lo que nosotros decimos acá, una mierdera. Entonces el soldado muere y su espíritu se le aparece a todos aquellos que se metían en el taller a dormir entre los vehículos. Entonces esa historia la inventé yo para que los soldados no se quedaran dormidos. Y bueno, pasó que un día un soldado salió corriendo asustado del taller, llamando a su mamá en el grito. Y bueno, me mandaron a llamar y me preguntaron qué era lo que había pasado. El soldado me vendió o me echó paja, así como decimos por acá. Y bueno, tuve mi respectivo castigo. Y el ruido que escuchó el soldado cobarde o el soldado miedoso, fue simplemente una rata que estaba en el basurero. Entonces, por eso es que digo que esta historia de espantos en las instituciones castrenses, pues es para que el personal de guardia esté activo. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí llegamos con el Inquisidor Ilustrado. Este es el segmento, las secciones de las leyendas del Táchira. Esta historia la estamos sacando del libro de doña Lolita Robles de Mora, Leyenda del Táchira, leyendas, mitos y tradiciones. Pues de aquí estamos sacando las historias y con la participación de mis robots, que no serán tan natural, pero le da ese matiz de voces a la narrativa para que no suene tan plana.
en este caso. Vamos a ver si de repente continuamos con las leyendas del Táchira. Vamos a ver si seguimos con la leyenda y logramos sacar las 200 y pico de leyendas que hay acá. O sea que material hay bastante material. De repente salga de manera periódica y así podemos darle continuidad. Les habló Plácido Gutiérrez. Muchas gracias por su atención hasta este momento. Es agradable para mí hacer esto y espero que haya sido agradable para todos ustedes haber disfrutado de este podcast, El Inquisidor Ilustrado, que simplemente es para entretenerlos. Bueno, mis amigos, será hasta el próximo programa. Chao, se les quiere y que Dios los bendiga. Plácido Gutiérrez presentó El Inquisidor Ilustrado. Gracias a todos por su amable atención. Les habló para todos ustedes, Miguel.